Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dios nos bendice cada día. Cada día que abrimos los ojos es una bendición, es un milagro del Señor. Nos permite ver la luz de un nuevo día. Eso algunas personas no lo consideran un milagro, yo sí. Los milagros son algo que no se pueden explicar, ¿verdad? Porque si tienen explicación no son milagros. Nosotros tenemos que estar acostumbrados a los milagros del Señor, porque son, aparte de que sus misericordias son nuevas cada día, sus milagros también. Y el hecho de vivir, el hecho de compartir, de poder reunirnos los domingos acá, los hermanos juntos, en armonía, es un gran privilegio y un gran milagro del Señor. No sabemos si el próximo domingo podremos vernos todos, ¿verdad? Nadie tiene esa seguridad. Por eso vamos a disfrutar del día de hoy. Vamos a disfrutar del día del Señor, de ese día de estar los hermanos juntos en coinonía, en amor, en amistad, ayudándonos los unos a los otros. Hermanos, yo me preguntaría, o me gustaría que cada uno se preguntara, ¿cuánto tiempo hace que no hablo con un hermano de aquí de la congregación? Que analizáramos nuestra vida y viéramos, a ver, yo con Mario, ¿cuánto tiempo llevo que no hablo con él? Es un ejemplo. ¿Cuánto tiempo hace que no hablo con David, con Diego, con Marisa, conmigo, o yo con vosotros? Debería ser una delicia, hermanos, estar los hermanos juntos, conviviendo en armonía, preocupándonos los unos de los otros. Dios ahí manda bendición, y eso es andar en vida eterna. La vida eterna que, como yo siempre digo, se comienza aquí. Jesús dijo, yo he venido para daros hoy vida plena y abundante, y eso es vida eterna, conocimiento de Dios. Por eso nos reunimos, para adquirir conocimiento de Dios. Nos reunimos los jueves para la escuela bíblica, porque queremos aprender cada día más del Señor, y eso es andar en vida eterna. A veces confundimos o nos hacemos religiosos y pensamos que hay que morir físicamente para poder llegar a la vida eterna. Pero la vida eterna debemos, como cristianos verdaderos, empezar a vivirla aquí. Y luego continuarla, claro, en la eternidad, en la presencia de nuestro Dios. Pero es un gozo y un privilegio que tenemos los creyentes de andar en vida eterna. Ese es el regalo, eso es lo que Jesucristo nos ofrece y lo que vino a traernos. Yo he venido, el diablo vino para robar, matar y destruir. Que es lo que pretende el mismo diablo, nuestro enemigo, pretende la destrucción de nuestras vidas mediante engaños, mentiras, sutilezas, que a veces nos envanecen, o quizá, porque el diablo nos halaga muchas veces, y nos da pie a tropezar en el orgullo quizás, o en la soberbia. Pero Jesús no, Jesús vino a que le imitáramos. Él fue ejemplo de humildad, de mansedumbre. Él fue ejemplo de sumisión a la obediencia al Padre. Él fue ejemplo de una vida ejemplar para que nosotros nos mantuviéramos en esa vida. Por eso es necesario, como tratan las predicaciones de las últimas semanas, estos mensajes que nos ayudan a seguir a Cristo, y a seguir a Cristo como hay que seguirlo, y también a conocer el precio que hay que pagar, ¿verdad? Decíamos que la palabra de Dios debería ser nuestra delicia, convivir en la presencia de Dios a través de la lectura y la meditación de la palabra, de la oración, del ayuno, buscar el rostro del Señor, debería ser una delicia, un placer para nosotros. También la palabra de Dios debe ser nuestro alimento, ese maná escondido en el cielo, que decíamos que Dios revela a todos aquellos que son fieles a su palabra.
Todos aquellos que son fieles a Dios reciben revelaciones de ese maná oculto en el cielo, y como Apocalipsis dice, solamente es la palabra no revelada, es Jesucristo, la palabra sin revelar, es el maná escondido, y que solamente es revelada a aquellos que le buscan con anhelo, con un deseo ardiente de conocer cada día más de Él y siéndole fiel. También esto nos va a llevar a tener intimidad, a estar a solas con el Señor, que es una necesidad, aparte de como congregación, como familia, debemos tener oración, pero tenemos que tener un trato personal con Él. Debemos entender que Dios nos creó con ese plan, con ese propósito. Dios es amor, no es que tenga amor, como suelo decir, es amor, y Él necesitaba algo, alguien, para depositar ese amor, y entonces nos creó a nosotros, y ese amor fue derramado. Dios tenía una gran comunión con el ser humano antes de la caída, era su pretensión vivir en esa armonía, en esa comunión íntima con el ser humano, pero el hombre, por lo que sea, yo sí sé por lo que es, por la rebeldía, la soberbia, el orgullo, el deseo de cosas prohibidas, porque cuando Dios te prohíbe algo y lo haces, estás pecando, y el pecado nos aparta, rompe la comunión con Dios. Pero Jesucristo vino a restablecer esa comunión, y vino precisamente a eso, a reconciliarnos con Dios. El hombre no podía hacer nada, estaba muerto, estábamos muertos antes de conocer a Cristo, estábamos muertos espiritualmente, y Jesús con su muerte vino a darnos vida. Y eso es una gran verdad, que debemos no solamente creerla, no solamente entenderla, sino vivirla. Vivir en esa verdad de conocer y saber que en Cristo tenemos salvación. Sin Él no hay salvación ninguna. De ahí la necesidad de arrepentirnos, de dar un giro de 180 grados quizás a nuestra vida religiosa, que lamentablemente hay muchos cristianos evangélicos religiosos, sino cambiar el sentido de nuestra vida y decir: Señor, heme aquí, dispuesto estoy para lo que tú me ordenes. Hay personas que apartan de la Biblia lo que no les interesa, pero la Biblia es palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, y no podemos quitar ni un ápice, ni una letra, ni una coma. La palabra de Dios nos advierte que no debemos quitar ni añadir nada a la palabra de Dios. Hoy hay muchas sectas, muchas, doctrinas falsas, falsos ministros, falsos profetas, que añaden y quitan a la palabra de Dios. Ellos no saben la maldición que tienen, pero la palabra de Dios dice que serán malditos. Porque la palabra de Dios es la mente de Dios. La palabra de Dios es la revelación de la mente de Dios al ser humano. Y eso viene a través de la renovación de nuestro ser, de la regeneración por el Espíritu Santo. Si no has sido regenerado, si no has nacido de nuevo en el Espíritu, es imposible que entiendas estas verdades. De ahí la necesidad del arrepentimiento, volverse al Señor y recibir la salvación. Por eso esto nos va a llevar, cuando tú estés a solas con el Señor, todo esto el Señor te lo va a revelar. Cualquier duda que tengas, Dios te la va a revelar, porque Dios lo que promete nos cumple. Y otra cosa importante que tratábamos es que Dios no se va a unir nunca a nuestra visión humana. Somos nosotros quienes debemos unirnos a su visión divina y así dejarle el control de nuestra vida. Someternos, aceptar su autoridad. La palabra sometimiento no cae bien hoy en día, pero someterse es aceptar la autoridad y la soberanía de Dios, y eso nos va a llevar a ser acreedores a sus bendiciones.
si no aceptamos, si no sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, no veremos la mano de Dios en nuestra vida. La rebeldía, el egocentrismo, no nos lleva a ninguna parte. El orgullo espiritual quizá que a veces surge, porque está, digamos, el orgullo humano, pero también existe el orgullo espiritual, el creerse mejor que otro. Yo estoy por encima de ti, hermano, porque llevo más años en el Señor. Algunos se atreven incluso a decir, yo predicaría mejor que lo hace fulanico o menganico. Esas personas no están receptivas a lo que Dios quiere hablarles, porque están pendientes de si lo hacen mejor o lo hacen peor. No sé si me hago entender. Nosotros debemos tener un corazón sencillo, humilde. Si no nos humillamos ante la presencia de Dios, difícilmente Dios nos puede utilizar. Dios nunca va a utilizar en su obra a un orgulloso o un rebelde. El pecado de rebeldía es pecado de alta traición, que es lo que ocurrió con el ángel de luz, Lucifer, el director de la alabanza en el cielo. Pecó de rebeldía, quiso rebelarse contra Dios, quiso llegar a ser como Dios. Y lo mismo le ocurrió a Adán y Eva, cuando el diablo les engañó y les dijo, cuando comáis, podréis llegar a ser como Dios, a saber distinguir el bien del mal. Ahí le estaba dando media verdad, porque a partir de ese momento ellos supieron discernir entre las cosas mal hechas y las cosas bien hechas. Se dieron cuenta que lo que hicieron estuvo mal, y por eso se taparon, se escondieron tras delantales hechos de hojas de higuera. Eso representa la religión. Y las hojas de higuera, sobre todo en verano, si te rozas con ellas, producen salpicones. Te escuecen, ¿qué es lo que hace la religión? Nos araña, nos escuece. Por eso a Dios no le gustan los religiosos ni las religiones. La palabra religión apenas aparece en la Biblia. Lo que sí aparece es que Dios quiere tener una comunión íntima con cada uno de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere y desea. No que seas un religioso, que te limites por hábitos, por norma o porque lo sueles hacer. Venir los domingos a la iglesia y punto. Hay que estar dispuestos. Ese M aquí, de tantos siervos de Dios, Elías, cuando fue purificado, y Dios le dijo, ¿a quién enviaré? Dice, heme aquí, envíame a mí. Todos deberíamos tener esa predisposición, esa disposición a estar dispuestos a obedecer a Dios en lo que nos pida. A veces no entenderemos las cosas que nos pide, pero si nos las pide Dios, hazlas. Porque Dios no se equivoca. ¿Sabéis quién se equivoca? El ser humano, cuando no le obedece. Ahí está nuestro error. Amén. Por eso cuando sometemos nuestra mente a Cristo, cuando sometemos nuestra mente a la palabra de Dios, cuando nos unimos a su visión divina, el Señor toma el control de nuestra vida. Pero para esto requiere, como decía Pablo, vivir en el Espíritu, andar guiados por el Espíritu Santo. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Se predica poco del Espíritu Santo, no sé por qué, pero estamos viviendo en la dispensación donde el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y mora en la Iglesia como el cuerpo de Cristo que somos. Y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Es una necedad no aprovechar ese gran privilegio de que Dios conviva dentro de nosotros para guiarnos, para ser nuestro abogado defensor, nuestro intercesor. Jesucristo cumplió su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Pasó su dispensación. Nos dijo, os conviene, nos dijo, que yo me vaya.
porque yo ya he cumplido mi misión. Pero no os dejaré huérfanos, os enviaré al Espíritu Santo, que también es Dios, para que os guíe y para que more en vosotros y os guíe os dirija en todas las decisiones que debéis tomar. Por eso, hermanos, no debemos precipitarnos al tomar decisiones. Debemos buscar la sabiduría divina. A veces quizá confiamos en nuestra sabiduría humana. Queremos supuestamente no molestar a Dios, pero si Dios no se molesta cuando clamamos a Él. Cuando los discípulos llegó Jairo con el problema de su hijita que se estaba muriendo, a clamar por su hija, y llegaron unos sirvientes y dijeron: Jairo, no molestes más al maestro. El Señor no se molesta, hermanos, cuando clamamos a Él. Y Él se dirigió a Jairo y le dijo: no escuches lo que dicen. Tú solamente cree y verás la gloria de Dios. Y cuando llegó a casa, estaban todas las personas que se les pagaba a la gente para que llorara. Estaba la gente allí llorando porque la niña había muerto. Y Jesús dijo: ¿por qué lloráis si la niña no está muerta, está dormida? Y se burlaban de Él. Tenían delante al dador de la vida, al único que podía darle la vida, el soplo divino a esa niña. Estaba allí presente y no lo reconocieron. Y entonces dijo: salirse todos fuera. Pedro, Santiago, Juan, entrad conmigo, y vosotros los papis también. Y la niña resucitó, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo iré y la sanaré. Y cuando Jesús habla, cuando su palabra habla, se cumple. ¿Pero qué hay que hacer? Solamente tener fe en Él. Solamente tener fe en la palabra de Dios, en lo que Jesús habla con su boca, y no escuchar lo que los demás digan negativamente. Jairo podía haber escuchado a sus sirvientes, ¿verdad? Pero él escuchó a Jesús y su hija sanó, porque él solamente creyó lo que Jesús había dicho. Tremendo, ¿verdad? La importancia de la fe, hermano, de la fe auténtica, de la fe verdadera, porque hay personas que dicen tener fe, pero cuando les duele una uña, ya no tienen fe. La semana pasada estuvimos hablando de que para poder dejarle al Señor el control, debemos conocer perfectamente el manual, el libro de instrucciones, el manual de nuestro Creador, el manual del fabricante, como decíamos, ¿verdad? Todo electrodoméstico, todo utensilio, cuando lo compras, lleva un manual de instrucciones. ¿Quién ha escrito ese manual? El que ha creado ese instrumento. Y Dios ha creado, te ha creado a ti, me ha creado a mí, ha creado a la humanidad y ha dejado un libro de instrucciones para que funcionemos perfectamente. El problema está que o lo utilizamos poco o no lo utilizamos. Queremos resolver los problemas por nuestra cuenta y como no sabemos, nos equivocamos y fracasamos. Había algunas cosas, algunos motivos por el cual descuidamos el manual. El primero que estudiamos la semana pasada fue la negligencia, o sea, el descuido, la falta de cuidado. Estamos tan ocupados en nuestra vida, en nuestras cosas materiales, que no tenemos tiempo para mirar el manual, el libro de instrucciones. Hoy vamos a estudiar otro motivo, el ocio, las distracciones. ¿A qué dedicamos el tiempo libre?
Seguir el manual no es fácil, hermanos. Obedecer no es fácil, nos cuesta. Y el diablo muchas veces nos distrae y nos presenta otros caminos. Televisión, internet, redes sociales, que aparentemente son más placenteros, son más cómodos, y así ignoramos, nos olvidamos de la palabra de Dios, del manual. La televisión, hermanos, el internet, las redes sociales en sí y en su justa medida no son malos. El problema está en el abuso y el mal uso y la falta de discernimiento para saber qué debemos ver y qué no debemos ver, qué debemos compartir y qué no debemos compartir. A veces por la imagen que sale de entrada, no profundizamos, no estudiamos y le damos a compartir. Y a lo mejor estamos compartiendo una herejía. Falta discernimiento, hermanos. Si tú tienes discernimiento, utilízalo, pero no abuses, ni hagas un mal uso de estos medios. Y si no tienes discernimiento, consulta con tu autoridad espiritual y di: pastor, he visto esto, ¿a usted qué le parece? Para eso estamos, para dirigir. Debe haber un diálogo entre el padre y los hijos. El pastor es como un padre de la congregación y tenéis que verlo así. No podéis tener al pastor como el jefe que manda, que da órdenes y que nos pone en disciplina si nos equivocamos. No es así. El pastor es como vuestro papá, espiritual. Y debéis tener confianza en él para que os aconseje. Porque a los siervos de Dios, Dios les da discernimiento. Yo cuando veo algo en internet sé si es bueno o si es malo, pero enseguida que oigo 4 palabras. Pero para eso debemos andar en el Espíritu. Porque el Espíritu nos da el regalo del discernimiento. Y cuando vemos algo, nuestro espíritu, el Espíritu Santo le va a decir a nuestro espíritu: oye, que eso que estás o vas a abrir o quieres ver no es correcto. Por eso digo que si tenéis discernimiento, verlo. Pero si no, antes de verlo, de compartirlo, porque como he dicho, igual estás compartiendo una herejía, una falsa doctrina, porque hay mucha basura en internet, lo he dicho 1000 veces y lo seguiré diciendo. No pasaros tanto tiempo con el monicono y con la monicona. No pasar tanto tiempo delante de la caja tonta, viendo cosas que quizá no debas ver. Atada quizá a un culebrón. Busca ese tiempo que nunca se encuentra para estar en la presencia de Dios, para orar, para investigar en la palabra de Dios. Que a veces somos ignorantes y nos preguntan las personas que quizás queremos evangelizar y nos preguntan una cosa quizás sencilla que deberíamos saber por los años que ya llevamos en el Señor y no lo sabemos, no sabemos qué responder, porque no estamos preparados, hermanos, perdemos mucho el tiempo. Y debemos aprovechar, como decía Pablo, aprovechar bien el tiempo, porque estamos en tiempos peligrosos, estamos en el día malo. Os voy a poner un ejemplo que suelo poner sobre el uso y el mal uso. Un cuchillo tiene un buen uso, ¿verdad? Si lo empleamos en la cocina para pelar patatas, cebollas, cortar el pan. Pero también podemos utilizarlo para herir o matar a alguien. ¿Verdad o no?
Pues lo mismo ocurre con las herramientas de televisión, internet, redes sociales. A veces comprar un móvil a un niño de poco tiempo, que esa es otra, que muchos creyentes cuando el niño cumple su primer año ya le están regalando el móvil, le están dando una pistola a un mono. Imaginaos qué puede hacer un mono con una pistola. Pegas tiro a... porque no tienen conocimiento, el niño puede hacer lo mismo. Pero por quitárnoslo de en medio, para que no nos molesten, les compramos un móvil. Tremendo error. Porque en el móvil empiezan los problemas. ¿Por qué hay tantos niños? Hoy en día se están haciendo por ahí investigaciones o haciendo casting para niños trans de 5 años, para hacer una película. ¿De dónde proviene un niño trans? Un niño nace con su género, el género que Dios le ha puesto. Lo que pasa es que como los padres no tienen cuidado, y además las ideologías que están saliendo, diabólicas por cierto, como no controlamos a nuestros hijos, los niños les regalamos el móvil, entran al móvil, y un niño de 1 año maneja el móvil quizás mejor que nosotros. Y entra y ve a 2 mujeres besándose, y lo ves normal. Llegas al profesor y te dice que eso es normal. Y entonces el niño, que ha nacido niño o niña, empieza su mente a ver cosas que le están enseñando que son normales, cuando son completamente anormales. Claro, ese niño pues empieza a practicar eso, que si el besito a la niña, si son niñas entre ellas, lo que le están enseñando, que pueden ser niños o niñas o cambiar el sexo cuando ellos quieran, más lo que ven, lo ven normal. Por eso los niños hoy en día están perdiendo la identidad, porque no saben ni lo que son, porque lo que viven. Por eso, ojos padres cristianos, cuidad la inocencia de vuestros hijos. El niño nace niño y la niña nace niña, y no hay niñes. Niñas no existen. Lo mismo que no existen hombres, o yo qué sé, cómo llamar al hombre que ni es hombre ni es mujer, yo qué sé. Dios creó al hombre y a la mujer. Y punto. Todo lo demás es aberración, falta de ética, falta de moral. Y nosotros como creyentes, como la Iglesia de Cristo, debemos cuidar todo eso. No podemos compartir eso con el mundo. No podemos decir, bueno, si son niños, ya, cuando sean mayores no saben ni lo que son. Los padres cristianos, en general todos los padres tienen la obligación de cuidar de sus hijos, pero las corrientes de este mundo, tan diabólicas, van a llevar a la humanidad a la destrucción. Y nosotros somos un pueblo elegido por Dios para anunciar las virtudes de Dios, para anunciar la verdad sobre todas las cosas. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos, hermanos. Yo a veces me planteo y me pongo fatal pensando en las criaturas que están naciendo hoy en día, en los niños que vemos por aquí correteando por la iglesia con 1 añito, 2 añitos, que si no cuidamos de ellos, porque desde la guardería ya le están metiendo las ideas de la diversidad de género. Y claro, cuando tu niño con 2 años venga a decir, mamá, papá, yo quiero ser niño. Pero muchacho, si tú eres niña, naciste niña, no, pero ahora me han dicho en el colegio y tal, que yo puedo cambiar de género.
que está ocurriendo. No se nace así. La sociedad está cambiando la mentalidad de nuestros niños, porque ellos son inocentes. Ellos, además, tienen que tener un cacao mental, las criaturas hoy en día, sobre lo que se enseña en la iglesia, lo que se vive en casa, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que se vive en la iglesia, y lo que les enseñan en los colegios. Los niños salen. Por eso, hermanos, tenemos que... Yo quizá que me hago muy pesado con este tema, pero es que es una carga que yo tengo por los niños de la congregación, por los niños en general. Pero ya que el mundo a veces nos rechaza porque no quiere aceptar que defendamos nuestra ideología, nuestra manera de pensar cristiana, nuestros, digamos, las cosas que nos han enseñado nuestros antepasados, lo que es la palabra de Dios, lo que es nuestra ética y nuestra moral. Dicen, cierta ministra, que es un derecho del niño poder tener relaciones sexuales cuando él quiera. Eso es un disparate. Pero todos sabéis que es verdad. Bueno, ¿sabéis cómo aplicar un buen uso del Internet, las redes sociales y todo esto? Para predicar el Evangelio, hermano. Para transmitir. Porque todos tenemos cantidad de contactos, ¿verdad? Tú miras el móvil, el que menos contactos tiene 200. Comparte la palabra de Dios ahí, la sana, la predicación sana que se predica aquí en esta congregación. El pan de vida que dura 5 o 6 minutos cada día, compártelo con todos tus contactos. Se salgan o no se salgan, lo lean o no lean. Tú siembra. Aprovecha las redes sociales, úsalas, dale un buen uso y no pierdas tanto el tiempo indagando y profundizando y mirando si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, si el huevo, la gallina, yo qué sé. Lo que no entiendas ahora ya lo entenderás después. Sé fiel al Señor y el Señor te lo irá revelando. Hay personas que se vuelven locos. El diablo mete en la mente de ciertas personas ideas para que no estén tranquilos. Y al final acaban, yo qué sé, con la cabeza ida. Somete todo pensamiento a la obediencia a la palabra de Dios. Somete todo lo que te venga a tu mente que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, recházalo en el nombre de Cristo. Y si no entiendes algo, o preguntas, o mueres tonto, como se suele decir. Porque hay personas que no preguntan para que no se den cuenta la gente que a veces no se sabe. Es de sabios preguntar si no lo sabe. Es de necio irte sin saber por no preguntar. No sé si me estoy explicando bien o no. Hermano, el mal uso nos puede llevar a ver o a aprender cosas que no debemos ver ni aprender. Aunque quizás esos caminos, esto de las redes sociales y demás, parecen agradables, al final el abuso o el mal uso nos va a llevar al desastre personal y lo más seguro al desastre de la familia. Se adquieren, a través del mal uso, adicciones al sexo, pornografía, ludopatía y todo tipo de drogas. Todo eso lo pueden encontrar en Internet. También los culebrones y todas estas series nos impulsan al adulterio y a la fornicación. Eso es una realidad. Por eso debemos huir de todo aquello que sea una tentación, que el diablo nos va a poner ahí como que no ocurre nada, que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, pero nosotros los creyentes no.
Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Vivir en santidad significa que hemos sido transformados primero. Porque para vivir en santidad, si no has sido transformado, si no eres una nueva criatura en Cristo, es imposible. Luego hemos sido escogidos, apartados de toda contaminación mundana, para dedicarnos al servicio de Dios. Eso es lo que Dios nos exige. Sed santos como yo soy santo. ¿Sabéis que Dios no se puede relacionar con el pecado? Que el pecado levanta un muro de separación entre Dios y nosotros. Lo digo muchas veces, pero es la realidad. Mirad, cuando no obedecemos el manual, las consecuencias. Por poner un ejemplo, podemos leer en Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Hermanos, la codicia es un afán excesivo de conseguir cosas materiales y riquezas. Y también vio que era bueno para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y luego dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desobedecieron la palabra de Dios, desobedecieron el mandato que Dios les había dicho. ¿Habría árboles en el paraíso para comer su fruto? Había. Pero el Señor les marcó ahí un principio de obediencia. De todos podéis comer, menos de uno. ¿Eso era un capricho de Dios? Eso era un principio a marcar para toda la humanidad, que es el principio de la obediencia. Pero fueron tentados y cayeron en la tentación. Yo siempre digo que el pecado, la tentación no es pecado. El pecado es cuando se consuma, cuando se cae en la tentación. Jesús fue tentado en todo, ¿verdad? Pero no pecó. Ni mintió a nadie, no se halló mentira en su boca. Hermanos, las personas pueden quedar convencidas y atraídas quizás por la hermosura de las cosas o de las personas. Y a veces buscamos la delicia y el placer en cosas prohibidas. E impulsamos quizá a los demás a hacer lo mismo. Animamos a los demás a vivir como nosotros vivimos, muy posiblemente para justificar nuestra desobediencia a Dios, y nos olvidamos de las consecuencias de nuestros actos. ¿Sabéis que Dios nos va a juzgar por lo que hagamos cada uno de nosotros en particular? Y no nos vamos a poder justificar por lo que otros nos hagan. Tú no podrás decirle a Dios, yo que hice esto porque fulanico me hizo tal cosa. Deja que yo juzgaré a fulanico, pero tú cómo respondiste a la provocación de esta persona. Yo siempre digo que para saber cómo actuar en cada momento, en cada circunstancia, hay circunstancias difíciles, hay personas que nos ofenden. Pero la pregunta que yo siempre dejo ahí, que nos hagamos, es ¿qué haría Jesús en esta situación? A Jesús lo ofendieron, ¿no? Lo maltrataron, lo crucificaron y desde la cruz pedía el perdón para sus matadores. Él, siendo justo, murió entre criminales. Pero dice que como oveja fue llevado al matadero y no se halló queja en su boca. ¿Sabéis que Jesucristo es nuestro modelo a seguir? ¿Sabéis que debemos perdonar a nuestros enemigos? Porque perdonar a aquellos que nos hacen bien, quizá que sea fácil, ¿no?
Lo difícil es perdonar a aquellos que nos maltratan, a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos critican y hacen daño. Pero Dios nos llama a pedir perdón y a perdonar a todo este tipo de personas. Porque hay una ley, la ley del perdón, que si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar a nosotros tampoco. Así que si tú quieres que Dios te perdone, debes perdonar. Sabéis las consecuencias, ¿verdad? En Génesis 3:23 las vemos. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín, del Edén, y envió a Adán a cultivar la tierra, de la cual él había sido formado. Antes todo estaba a su disposición, no tenía que trabajar la tierra. Solamente tenía que disfrutar de la presencia de Dios, convivir día y noche en la presencia de Dios, hablar con el Padre Celestial. Pero a partir de la desobediencia fueron expulsados, digamos, de ese paraíso donde ellos vivían. Y entonces tuvieron que trabajar la tierra. Esa tierra que por su desobediencia y rebeldía empezó a producir matas que antes no estaban en el paraíso, ¿verdad? Esas malas hierbas que todos los agricultores saben que hay que quitar de los terrenos. Eso antes del pecado no existía. Ni tampoco existían los insectos esos tan molestos. Pues yo no leo en el orden de la creación que Dios creara las moscas o los mosquitos. Eso lo produjo la tierra después de ser maldita por el pecado del hombre. Amén. Se apartaron, hermanos, se apartaron y olvidaron la palabra de Dios, se distrajeron. El diablo a veces nos distrae, hermanos. Fueron seducidos por la apariencia de las cosas, le desobedecieron y esto hizo que perdieran la comunión íntima que tenían continuamente con Dios y fueron expulsados del paraíso. Hermanos, las consecuencias de vivir en pecado y no arrepentirse son muy graves. Somos expulsados de la presencia de Dios. Porque alguien que vive en pecado no puede tener comunión con Dios. Por mucho que te levantes de madrugada, te arrodilles, no puede haber comunión con Dios porque Dios no se relaciona con el pecado. No puede, es imposible, 3 veces santo. Por eso si vives en pecado, lo primero que debes hacer es poner tu vida en orden, dejar de pecar y entonces se restaurará la comunión con Dios. Y el mayor beneficiado serás tú. Otro de los motivos por el cual no seguimos el manual son los problemas, los obstáculos de la vida. La mayoría de las veces intentamos saltarnos, evadir esos obstáculos e intentar solucionarlos por nuestros medios, por nuestra capacidad humana, ignorando así las instrucciones de Dios que nos van a dar la dirección, la sabiduría y las fuerzas para afrontarlos y así podremos salir vencedores. Perdemos muchas veces la bendición y la ayuda de Dios cuando no seguimos el manual. Vamos a analizar, no terminaremos hoy, pero bueno, ya terminaremos cuando acabemos. Vamos a analizar algunos de los obstáculos, de estos obstáculos que impiden nuestra relación con Dios. El primer obstáculo es la incredulidad. ¿Sabéis que hay muchos llamados creyentes que no tienen fe? Que dicen tener fe, pero no tienen fe.
No creer, hermanos, y la duda limitan el poder de Dios en nuestra vida. Es un obstáculo que impide que recibamos la bendición de Dios. A la duda, todos sabéis que se le llama el ladrón de la fe. Cuando dudas, la fe desaparece. Y por tanto la bendición de Dios también. En el Salmo 119, versículos 129 y 130, el salmista hace un reconocimiento. Dice así: maravillosos son los testimonios de Dios, por tanto los ha guardado mi alma. 130, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa y por tanto es una delicia creer y obedecerla, y trae grandes consecuencias favorables. Lo contrario a la incredulidad es la fe. Las enseñanzas que se encuentran en la palabra de Dios dan luz hasta aquellas personas más sencillas, que es lo que está diciendo aquí el salmista. Y siempre, la palabra de Dios siempre transmite fe. Cuando tú vives cerca, cuando tú convives, como suelo decir, cuando tú convives con la palabra de Dios, tu fe va en aumento. Si tú te alejas de Cristo, si tú te alejas de la palabra de Dios, te va a ocurrir lo de a Pedro, lo que le ocurrió a Pedro cuando siguió a Jesús de lejos, que le traicionó. Todos sabéis, porque lo he comentado varias veces, ese pasaje, ¿verdad? Pablo, en Romanos capítulo 10, verso 17, hace la siguiente declaración: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Hermanos, la importancia, y aquí quiero abrir un paréntesis, la importancia algunas veces que debemos leer la palabra de Dios en voz alta. Es una gran experiencia. A veces la lees para ti y acabas la lectura y a los 5 minutos no te acuerdas ni lo que has leído. ¿Pasa o no pasa? En cambio, si la lees en voz alta, entra por tu oído y se cumple esta ley, que la fe viene por el oír, por escuchar atentamente la palabra de Dios. Ponlo en práctica. Empieza a leer la palabra de Dios en voz alta. Será una experiencia verdaderamente buena. La fe, hermanos, nos viene y va creciendo cuando escuchamos y meditamos el mensaje del Evangelio. El segundo obstáculo son nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades y no es fácil en nuestra fuerza quizás superarlas. Somos vulnerables a las tentaciones y por tanto necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos tener una buena relación con Él y con la palabra de Dios, que esa palabra de Dios sea nuestra delicia, que sea nuestro manual de instrucciones como estamos estudiando, y que el Espíritu Santo sea nuestra guía. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, vemos que en Cristo está la solución. Dice así el escritor de Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, Él soportó toda tentación como hombre, pero sin pecado, o sea, no pecó. Hermanos, el Señor comprende nuestras debilidades porque Él se enfrentó a todas y a cada una de las pruebas que tú te puedas enfrentar. Sin embargo, Él nunca pecó, siempre salió vencedor. Y si vivimos siguiendo sus instrucciones, nosotros también saldremos vencedores, porque su victoria es nuestra victoria. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, estoy terminando. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que la podáis soportar. Hermanos, las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida no son distintas a las que otros enfrentan. No te creas el único en ser tentado. Todos somos tentados y todos debemos apoyarnos en la palabra de Dios para superar esa tentación. Dios es fiel y nos permitirá que la tentación no sea mayor a lo que podamos soportar. Esa es una gran promesa de Dios. Cuando somos tentados, Él nos va a mostrar una salida. Y lo que suelo decir yo siempre, no mires el problema, mira la solución. Porque si miras el problema, no ves la solución. Es como el coche que se sale de la carretera y va hacia un árbol. Si tú pones la mirada en el árbol, te la pegas contra el árbol. Mira la salida. Mira si puedes esquivarlo. No sé si estáis comprendiendo. El problema está ahí, el árbol está ahí, pero Dios te va a dar la salida. Mira la salida y podrás escapar de chocar contra el árbol. En Mateo capítulo 26, termino con esto, versículo 41, Jesucristo mismo nos habla de cómo debemos hacer para encontrar esa salida. Dice así: velad y orad, estad pendientes, ojo avizor, y orar, tener comunicación con Dios, tener comunión de intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que no entréis, para que no caigáis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De ahí, hermanos, la necesidad de alimentar nuestro espíritu, degustando los nutrientes que se encuentran en la palabra de Dios. Nuestro espíritu será fortalecido y así seremos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso habla de vivir una vida en el espíritu y así poder vencer nuestra carne, poder vencer nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué tenemos más alimentado, la carne o el espíritu? Si la carne está más alimentada porque vemos cosas que no debemos ver, hablamos cosas que no debemos hablar, compartimos cosas que no debemos compartir, estamos alimentando la carne. Y entonces la carne vencerá al espíritu. Pero si vivimos en el espíritu, si seguimos la guía del Espíritu Santo, si nos esforzamos por buscar la intimidad con el Señor, por estar en su presencia a través de la oración, de la intercesión, ¿qué ocurrirá? Seremos fortalecidos, nuestro espíritu estará fuerte y podremos vencer a la carne. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos con más obstáculos la semana próxima. Que Dios les bendiga.